Con elecciones de medio término, así como las denominan, elecciones legislativas, y cómo va a ser esa composición, ¿no?, de la Cámara, que finalmente se va a dar a partir del 10 de diciembre. 16 bancas que se ponen en juego, 16 bancas provinciales, y una de las listas que está participando, una de las 11 listas, tiene que ver con la del Partido Obrero, y estamos justamente con quien encabeza la lista, con Germán Báez. ¿Cómo va? Buen día. Buen día a todo el César equipo. Germán, ¿no?, que por ahí con Sí. el debate preelectoral era César. Claro, pero Germán, como me llamaron así desde el hace principio. Muchísimos años, claro, me quedó Germán. ¿En casa cómo es? ¿En casa? Sí, Germán. Germán. Sí. En todos lados, pero bueno, viste que... Claro, es el primer nombre de pila. Es el nombre y sí. Ocurrió en realidad cuando estábamos en la Universidad de Córdoba que... nosotros estábamos presenciando una lucha, éramos y organizando ahí contra la privatización y el avance de los cierres de, muchas gracias, en la carrera de medicina, con unos cupos y cierre de aulas. Entonces estábamos luchando y recibíamos mucho amedrentamiento de parte de la policía, ¿viste? Había incluso policías que eran de inteligencia que estaban por afuera de lo que podía controlar el ministro el ministro de Seguridad, que tuvimos que tener reuniones porque... Bueno, nos prendieron fuego la casa, estudiantes, fue re heavy. Sí. Y vos sabés que cuando pasamos por los campos universitarios son muy grandes allá y tienen entre facultad y facultad hay muchos árboles y mucha vegetación y nos prendían las luces y nos nombraban, ¿viste? Por el nombre, apellido, número de documento, dónde vivíamos, la policía en camionetas y como una manera de intimidar, de una amenaza. Y entonces, como siempre, me decían César. O sea, varias veces me ocurrió de que la policía nos dijera nuestros datos, a mí, a otros compañeros más, incluso de otra fuerza. Y así que bueno, me empezaron a llamar Germán, a partir de ahí, que no era tan conocido por decirme así, pero bueno, sí, igual muchos sobrenombres también. Así que ya con inicios en Córdoba. En Córdoba, ¿y eso Sí. Empecé un poco en La Pampa. Cuando terminamos yo iba a una escuela técnica y era de la última generación de las escuelas técnicas. O sea, pasaba en ese momento de ENET a EPET. O sea, cambiaban de la modalidad nacional a la provincial. Estuvo en el debate este tema también. Sí. Que aparte salías con un título de tecnicatura. Tecnicatura, ¿no? Que te permitía, obvio, que incluso ir al mercado laboral después de salir del secundario. Estudiabas un poco más, pero bueno, tenía esta posibilidad. Y ahí empezamos con algunas asentadas, justo porque estaba cambiando esta modalidad, se terminaban incluso las escuelas técnicas, y así que fue la última generación que de mi secundario que pudimos tener esta escuela que tenía, ¿no?, una salida con oficio y demás. Y de ahí me para Córdoba a estudiar en la universidad militar, en el Partido Obrero, y de ahí aquí ya hace 20 años, pasando por fábricas, la UNE. Así que una experiencia que esperamos volcar si logramos entrar a la Cámara de Diputados, porque me parece que uno tiene que tener cuanto más conocimiento, un margen, un espectro más amplio de lo que sucede, de la realidad que le pasa no solamente donde uno por ahí comparte habitualmente el trabajo o el compañerismo, sino otros lugares de trabajo, la juventud. Que si bien no me creo uno de los candidatos más viejos, tampoco soy un niño, así que volcar esa experiencia me parece que sería importante en la banca, y por suerte hemos pasado por todos estos lugares que hemos recolectado muchísimas buenas experiencias. Bueno, y ¿cómo te has sentido en el debate? ¿No? Esos dos debates preelectorales. Así cortito para luego ya. Sí, he tenido buenas críticas. La verdad que he ido después a varios medios, incluso con la gente en la calle, cruzándonos. Esto, ¿no? Un adelantamiento de las elecciones, también todo fue muy... se eliminaron las PASO, vivimos, la verdad que con respecto al electoral, una situación bastante particular, un debate donde hay 11 listas, ustedes bien lo nombraban, lo cual también es escueto un poco el tiempo, bastante reducido, pero intentamos en ese momento hacer un poco, graficar la situación que está viviendo la provincia, los responsables políticos de esa situación, que muchos estaban ahí sentados también en el debate. Que los mencionaste inclusive, ¿no? Que los mencioné, sí, tal cual. Y tratar de explicar también un poco nuestro programa que llevaríamos a la legislatura, pero nuestro programa con el cual militamos todo el año, esto que tiene que ver principalmente con la defensa del salario, el trabajo, la juventud, las mujeres tan
tan en este contexto, tan atacados en este contexto político y social en el que estamos viviendo, ¿no? Venimos una de las provincias más pobres del país, con bastantes problemas laborales, el cierre de fábricas, fueron temas también ahí del debate. Y bueno, y cómo de alguna manera los responsables estaban ahí, cómo hacemos frente también a esa situación. Yo nombraba la experiencia que me tocó de trabajar en el frigorífico Resistencia, recuperado por los trabajadores frente a tanta cierre de industria que tuvimos en la provincia en estos últimos años y el abandono en el que se encuentra, la verdad, que los cordones industriales. Bueno, era importante esto, poder la apertura de toda fábrica bajo control de los trabajadores, como habíamos llevado en el frigorífico Resistencia, nos parecía muy importante como una salida a esta crisis que estamos atravesando. Ahora, esas ideas, ¿cómo plasmarlas también, cómo llevarlas a una legislatura, digo, Bueno, nosotros justamente con el frigorífico Resistencia tuvimos esa experiencia, si bien tuvimos que movilizar, luchar, no teníamos banca, logramos la atención de algunos diputados que presentaron el proyecto de expropiación, luego, bueno, se votó a favor, hicimos también, movilizamos, metimos presiones con los trabajadores, y como es, y se logró la expropiación, luego la vetó el gobernador Capitanich y después volvimos a movilizar de nuevo, se volvió a votar y una vez que se volvió a votar no se podía volver a tirar atrás, así que logramos la expropiación, nos pusimos a trabajar con la verdad que muy poco fondo del Estado porque prácticamente las vacas son del campo y la mano de obra estaba ahí. Teníamos los clientes y bueno, y la verdad que de a poco, paso a paso, de 19 familias que habían en un principio, ahora hay más de 200 empleos directos y centenares de empleos indirectos, un frigorífico que va a los barrios, que provoca expendio en un montón de localidades, por lo tanto, más allá que a mí me haya tocado de cerca vivir esa experiencia, si hubiese sido otras las personas que hubiesen estado, lo hubiese reconocido como tal, porque es un fenómeno muy importante, porque generalmente, digamos, es muy difícil que las cooperativas de trabajo, los lugares de trabajo recuperados por los trabajadores, puedan insertarse en el mercado, puedan tener ayudas, digamos, distintos beneficios industriales, y la verdad que esta experiencia, sin tantos beneficios de parte del Estado, más allá de esta apropiación, más que nada con el esfuerzo de los trabajadores se pudo sacar adelante. Y bueno, y esto le cabe para, ¿no? Frigorífico Toba, que es agroexportador, hilanderías que están cerradas, bueno, tantas fábricas en toda la provincia, porque en Machagay han cerrado fábricas, en toda en Peña, digamos, no se escapa esto la realidad tampoco municipal de las distintas localidades que hay en la provincia. Otro de los temas, estamos dialogando con Germán Báez, candidato a diputado provincial por el Partido Obrero, el tema de las tarifas, ¿no? El tema de los servicios, ¿qué proponen desde el Partido Obrero? Bueno, ahí tratamos de analizar porque, digamos, tampoco en estos momentos donde es algo tan sensible, porque sin duda hay gente que ha tenido que elegir entre comer o pagar la luz, ¿no? Veníamos, yo recuerdo desde Ero en campaña decía 40% inhumano, después gobernando un 700% en algunos casos. Los altos alquileres que también estamos pagando, un boleto de colectivo también muy caro, de nuevo, en la provincia más pobre del país. Bueno, la verdad que sin duda que una salida tendría que ser reducir los altos costos, pero la idea ahí un poco explicarle el contexto, porque no es venderle espejito de color en una elección y decirle a la gente, no, sí, mirá, vamos a subsidiar, va a haber, no sé, una segmentación como planteaban en la reunión acá de los gobernadores del Norte Grande. Todas cosas que no van a suceder en un contexto donde el gobierno provincial se alinea y busca una mayoría para hacer pasar todo este programa del gobierno nacional, que, bueno, está claro, lo han dicho sus principales voceros, ¿no? Nosotros vamos a ir a más quito de subsidios, lo cual esto va a impactar directamente en las tarifas, lo cual vamos a tener una situación bastante complicada, no solamente en la Argentina, sino también acá en el Chaco con este problema que tenemos. Pero al mismo tiempo, fíjate que uno de los puntos fue salud y educación, y el gobierno nacional también, digamos, acaba de anunciar de que van a haber una quita de los fondos coparticipables que van hacia las provincias, con lo cual, bueno, que también esto era parte del debate, la provincialización de la educación, que Ayón Cheruc planteaba la municipalización, y nosotros le aclaramos que, bueno, que antes era nacional, ¿no? Los presupuestos eran nacionales, se discutía nacionalmente qué provincia tenía problemas de salud, qué provincia tenía problemas de educación, y se centralizaba desde Nación un abordaje para solucionar ese problema. Después se provincializó ya desde la dictadura militar y sobre todo durante el gobierno de Menem. Hubo un avance muy importante hacia eso y eso significaba un vaciamiento
de las distintas escuelas, hospitales, y hacerse cargo la provincia con los presupuestos escuetos. Bueno, imagínense en este contexto, ¿no? donde la provincia tiene muchísimas necesidades. Sí. Pasó con el fondo de incentivo docente, ¿no? Son muy pocas las provincias que dijeron, bueno, estamos en condiciones de continuar. De poder enfrentar el incentivo. Los eventos de conectividad también que tuvieron acá los docentes, que bueno, pero esto, ¿no? No mentirle a la gente, porque la verdad que en el contexto nacional en el que estamos es muy complicado, y las políticas del gobierno nacional con la cual se alinea el gobierno provincial, que acaba de cerrar un frente, la verdad que es de volver con una motosierra recargada después de las elecciones, después de primavera que le ha brindado el Fondo Monetario Internacional, que es un rescate prácticamente político, porque no hemos tenido en lo económico una salida en la industrialización del país, a la obra pública, todo lo contrario. Sí. De hecho, hay que revisar las condiciones, ¿no? Esos recortes que plantean desde el FMI para que se pueda dar todo ese... Bueno, pero mira, yo lo señalaba ahí en el debate, representantes de los partidos que estaban ahí en Santa Fe ya votaron un aumento de la edad jubilatoria. Representantes de los partidos que están ahí en Córdoba ya privatizaron EPEC, que se llama allá, que es como lo que equivale acá a SECHEP acá en la provincia. Entonces, hay un avance hacia esas políticas. Nosotros vemos que, digamos, no hay una oposición que se plante. Habrán visto los diputados del Frente de Izquierda, nosotros estamos en la calle defendiendo a los trabajadores, a los jubilados, defendiendo a la universidad, poniéndole el pecho no solamente en la calle, sino que también utilizando la banca como una herramienta a favor de todas estas condiciones. Pero no vemos lo mismo de parte de ninguna que se llame oposición, de que marquen la cancha frente a los acontecimientos terribles que estamos viviendo, ¿no? Discursos de odio, la verdad que impresionante, que han traído acciones de odio justamente, ¿no? Ataques lesbofóbicos por todos lados, cómo han avanzado los discursos en contra de las comunidades y las minorías sexuales, en contra de los jubilados mismos, que están reclamando una mínima, que la verdad que es lamentable la situación que están viviendo, descuento de los medicamentos, pero aparte todo avanza, todo suma, toda la inflación no ha parado de subir. Habrán visto que en marzo tuvimos un pique del 3,7%, lo cual esto repercute directamente en el poder adquisitivo. Y bueno, y ahí al frente de todo eso, los diputados del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, hemos estado a la cabeza de las luchas, porque entendemos que son justas y entendemos que es necesario, que me parece a mí que los diputados tienen que estar ahí junto a los problemas, digamos, ¿no? Bueno, de hecho el Partido Obrero ya tiene el antecedente de haber conseguido esa primera banca que fue histórica. ¿Cómo esperan? Sí, bueno, yo fui asesor de Aurelio Díaz en esa elección, logramos por primera vez en la historia meter un diputado. Y bueno, y la verdad que justamente ahora tratar de volcar toda esa experiencia, porque para nosotros fue totalmente nuevo, y todo camino hay que desandarlo, y la verdad que hemos podido tener una experiencia de 4 años ahí en la legislatura, ver cómo funcionan. Por eso de alguna manera expresábamos esto de que en elecciones parece que están todos peleados y después adentro de la legislatura terminan siempre arreglando en contra de los trabajadores, en contra del pueblo. Habrán visto el crédito en dólares, una provincia que gasta en pesos 145 millones del crédito del año pasado, que se lo votó el peronismo al radicalismo después de que se dividieron la torta, digamos, esto hay que aclararlo, porque en un principio no se lo votaban y después pactaron con las intendencias, sobre todo, un 25% de ese crédito, y la verdad que bueno, que endeudan a las futuras generaciones, y de nuevo lo mismo. Eso, sumado a los 120.000 millones que le adelantó Milei en la campaña, no vemos que esto tenga una correspondencia con un plan de obras públicas, con una salida de la industrialización, con generar fuentes de trabajo, con generar un salario digno para los trabajadores. Digamos, ¿no? Venimos se acaba el discurso liberal cuando Milei dice, bueno, vamos a aplicarle un techo del 1% a las paritarias, ¿no? Han cerrado, la verdad que frente a inflaciones que son mucho más elevadas, inflaciones que están calculadas con un índice de precio desactualizado, porque del 2004, ¿no? Donde no contemplaban estos aumentos. Hace falta modificar esos índices, ¿no? que son con los que se realizan justamente los cálculos para la inflación, que uno queda como ¿no? disociado del eso. Y porque del 2004 a esta parte, y en ese momento que estábamos bajo una emergencia económica, digamos, estaban un poco pisados las tarifas, un poco pisadas también los aumentos del transporte, y algo parecido con los alquileres. Entonces, nos explicaban inclusive en ese tiempo era el cable, ¿no? El videocable, por ejemplo. El videocable. Y hoy con un internet
falten eso también, otros parámetros con los cuales hay televisores a tubos, por ejemplo, que me viste, está todo muy desactualizado y bueno, tiene que ver principalmente con esto, con cómo han ido aumentando ciertos ítems que hoy repercuten. Bueno, y por ello entonces, ¿por qué el Partido Obrero a la legislatura? Bueno, porque ellos se plantean como una renovación, como el fracaso de la política que se fue con el manejo clientelar, ahora nuevamente vuelven a aflorar, habrán visto en todos los medios nacionales, fuimos noticia nuevamente porque el representante libertario, incluso acá Capi Rodríguez, que pasaba por todos los medios hablando de la honestidad, bueno, se terminaron de conocer de que están descontándole a los trabajadores del ANSES, no solamente en la provincia, sino también en otras provincias, el 10% del sueldo para hacer caja propia, para un manejo corrupto y clientelar, como venían denunciando esta fuerza. Hoy nuevamente lo repiten. En el IDACH convivimos con algo parecido, ¿no? Donde se entregaban por un voto bolsitas de mercadería utilizando lo del plan NIACHEC, por lo tanto un plan totalmente insuficiente. Por lo tanto hay que votar a la izquierda porque no solamente es una garantía en defensa de los derechos de los trabajadores, nosotros siempre hemos estado en la calle, siempre hemos estado en cada lugar de trabajo defendiendo a los trabajadores, acompañando las luchas, es una garantía en defensa de los trabajadores, en defensa de los jubilados, esto que comentábamos de la mayoría en las legislaturas para hacer pasar esta política nacional, bueno, nos tiene que tocar con mucha preocupación a todos los trabajadores en el Chaco porque tenemos un régimen jubilatorio particular y siempre hubo esta intentona de armonizar a la Caja Nacional. Pagamos, aportamos más, pero tenemos una mejor jubilación. Bueno, eso hay que cuidarlo como oro. Entonces, una defensa de eso, en defensa de las mujeres, tanto femicidio, la provincia la verdad que ha sido punta de lanza y batiendo récord incluso años anteriores con la cantidad de femicidios que hemos tenido. Nos ha tocado de cerca incluso en la organización. Bueno, luego la juventud tan bastardeada, la universidad, estuvimos recorriendo la universidad, la verdad que el 80% de los docentes son pobres, los alumnos se encuentran con residencias totalmente inoperantes o que no alcanzan, los alquileres, la luz, bueno, todo lo que al resto de la sociedad, también al sector estudiantil les toca, y bueno, y la verdad que cada vez está más complicada la situación en todas las casas de estudio, como también en los lugares de trabajo del ámbito de la salud. Entonces la izquierda se plantea como una defensa de todo eso, y bueno, y vamos a utilizar la banca para justamente disponiéndola para defender a los trabajadores, a los docentes, a los estatales, a los jubilados, pero al mismo tiempo, ¿no?, desenmascarando a las otras fuerzas que ya han sido los que han estado gobernando durante años la provincia, y bueno, y los resultados están a la vista, ¿no? La provincia 60% pobreza, 25% indigencia. Bien, bien. Bueno, así que bueno, hay que votar a la izquierda. Sí. Nosotros somos la lista 71. Bueno, yo encabezo la lista, pero la verdad que la componen muchos trabajadores y trabajadoras del ambiente de la cultura, originarios, porque la verdad que no hemos visto esto tampoco, que se replique en las listas la defensa de nuestros pueblos originarios, ya que tenemos una provincia con el 10% de la sociedad originaria, así que bueno, nos pareció importante, así que bueno, nada, llamamos a la sociedad a que vote, a que entendemos que hay una bronca bárbara, que bueno, que esta bronca se transforme en un voto a la izquierda, que es la renovación. Somos una fuerza que no ha estado gobernando la provincia y que bueno, tenemos todo un plan para defender a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud y a los jubilados, así que bueno, vamos con fuerza con la lista 71. Mucho trabajo por hacer, vamos con los fiscales, terminar la campaña, y bueno, pero le vamos a meter con todo. Buenísimo. Germán, muchas gracias por la visita, bueno, éxitos para el muchísimas gracias a usted, a la audiencia por escuchar y bueno, esperamos ver cómo sigue todo esto. Así es. Bueno, allí entonces escuchaban a Germán Báez, el candidato a diputado provincial por el Partido Obrero, este 11 de mayo en estas elecciones legislativas que se van a disputar en la provincia del Chaco. Y llegamos al final de Bicho de Radio, en un ratito. Aquí nadie...